Muy bien. ¿Cuántos han empezado el 2020 movidos? A ver. Ajá. Empezó movido el año. Es una bendición empezar un año más con expectativa de lo que el Señor tenga para nosotros. Qué bueno es que mientras hay tantas personas consultando a alguien para saber qué trae el destino para ellos, cómo va a ser el año, y en estas épocas se ven tantas propagandas, publicidades de personas que ofrecen sus anotaciones y sus lecturas sobre lo que los astros y todas esas cosas tienen, porque la gente tiene esa necesidad de seguridad, de confiar en algo. Y qué bueno que nosotros, aunque no sabemos lo que va a pasar mañana, sabemos que el Señor va a estar con nosotros. ¿Amén? No sabemos lo que va a pasar en julio, pero el Señor va a estar con nosotros. No sabemos lo que va a pasar a fin de año, pero el Señor va a estar con nosotros. Así que no te preocupes por el mañana, no te preocupes por julio, por diciembre, por el año que estamos empezando, porque el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días. ¿Crees esa promesa? Todos los días. A veces las preocupaciones, los problemas nos hacen distraer y nos olvidamos de la promesa, una de las más hermosas que tenemos. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero ¿y si nos equivocamos? Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin. ¿Amén? ¿Saben? En el año 1973, ¿cuántos ya estaban vivos ahí? Bien. Varias veces vivos estaban algunos. En el año 1973, esta es una historia verídica, en Estocolmo, en Suecia, unos ladrones entraron a un banco, al banco de crédito de la ciudad, y alguien dio aviso a la policía, así que llegó la policía y ustedes saben lo que pasa en esa clase de robos, ¿no? Ellos toman rehenes a todas las personas que están en el banco. Así que fue una negociación muy larga. Si coinciden los relatos, casi 5 días estuvieron de negociaciones con los ladrones y en medio de eso estaban los rehenes que tenían adentro. Y hasta acá no tiene nada demasiado interesante el caso. Lo que lo hace interesante, lo que lo hace atractivo, es que cuando la policía logra entrar y empieza a reducir, como se le dice, ¿no?, a los ladrones, se encontró con que todos los rehenes, los que estaban cautivos, empezaron a defenderlos, a los ladrones, contra la policía. O sea, cuando la policía entra para salvarlos a ellos lo que hacen es resistirlos y cuidar a los ladrones de alguna manera y casi atacar a la policía. ¿Suena como una locura o no? Y saben, a partir de ahí se ha empezado a estudiar y hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo, y así le vamos a poner a este sermón, así que si quiere anotar, no se preocupe, no está en una conferencia de psiquiatría ni nada, pero ya va a entender por qué. A partir de ahí se empezó a estudiar y se le llama así, síndrome de Estocolmo. ¿Saben? Se ha demostrado que generalmente las personas generan un vínculo, una conexión afectiva con los secuestradores. Pero ¿cómo? Si lo han privado de la libertad. O sea, esta gente parecía que se había olvidado que esos ladrones les habían amenazado con armas, los habían atado con soga, los habían usado de escudo humano para que la policía no les haga daño, les habían hecho comer poco, habían tenido toda la familia en vilo durante 5 días, todo por una motivación súper materialista como robar un banco, porque creo que eso es bastante materialista, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que sufre eso termine poniéndose del lado de los secuestradores, del lado de los delincuentes? Eso es lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Y el FBI dice que de cada 4 personas que son secuestradas o tenidas como rehenes, cada 4 hay una que desarrolla esto. Una conexión afectiva con la persona esa. Y de estos que estuvieron secuestrados ahí en el banco, después le hicieron algunas entrevistas a algunos de ellos y decía, confío plenamente en Eric. Eric no era un compañero de trabajo, era un ladrón. Me iría de viaje por el mundo con él, confío absolutamente en él. Miren, ¿está escuchando lo que digo?
Ahora, uno piensa que es una locura, sin embargo el apóstol Pablo habla, no dice que es el síndrome de Estocolmo, pero el apóstol Pablo habla a la hora de enseñarles acerca del pecado, viene enseñando en Romanos y termina el capítulo 5 diciendo, el pecado los tenía esclavos, el pecado los gobernaba, pero el pecado ya no los gobierna más. Y empieza el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Qué dice Pablo? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Pablo está diciendo, ustedes han sido librados de la esclavitud del pecado y ahora quieren volver a ser esclavos del pecado. O sea, esto de lo que le pasó a la gente del banco nos pasa a nosotros. Creo que hay un síndrome. Hola. No, yo no quiero saber más nada con el pecado. A mí el pecado no me engaña. No, yo no quiero. Puede ser que tengamos un poquito. ¿Puede ser sincero esta mañana? ¿Puede ser que tengamos un poquito de este síndrome nosotros, espiritualmente hablando? ¿Cuántos éramos esclavos cautivos del pecado? El Señor nos hizo libres. Y no nos pasa que a veces, como se dice, hacemos migas con el pecado. ¿Nos llevamos bien con el pecado? ¿Te ha pasado eso? Pablo dice, puede ser que ustedes que una vez fueron hechos libres del pecado, ahora vuelvan a pecar, vuelvan a meterse en eso. Puede ser que se lleven bien con el pecado. ¿Quiere decir que ustedes pueden abusar de la gracia de Dios? Y dice, por supuesto que no. Y Pablo usa muchas veces, y en Romanos lo usa 10 veces, a esa expresión, por supuesto que no, o de ninguna manera, como dicen otras traducciones. Es la forma más fuerte que él tiene, en el griego, en el idioma que él escribió esta carta, es la forma más fuerte que tiene para decir no. O sea, no simplemente dice, podemos después de ser libres del pecado volver a tener una buena relación con el pecado. No dice, no deberíamos. Usa la expresión más fuerte que le daba el idioma en ese momento para decir no de ninguna manera. Y no solo es decir no, sino que esa forma en que él dice que no muestra una indignación, muestra una molestia para todos aquellos que estaban enseñando que como ahora la gracia de Dios los había alcanzado, podían vivir abrazados al pecado, porque total ese problema ya se había solucionado. Pablo plantea en esa expresión enérgica un repudio, una indignación. Está molesto porque la gente está, habiendo sido libre de la esclavitud del pecado, está teniendo una relación amistosa con el pecado. Y piensan que total, la gracia de Dios cubre todas las cosas. ¿Cuántos van entendiendo esto esta mañana? ¿Amén? A Pablo le indignaba esa idea. Y hay una razón por la que sufrimos de este síndrome de Estocolmo, hablando espiritualmente. Hay una razón por la cual nosotros a veces somos demasiado compañeros de nuestro pecado. No tenemos problema con el pecado del otro, no sé si ha notado eso, ¿no? No me digas, ¿así que está haciendo esto? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que haya caído en eso? Y tenemos una serie de pecados respetables, como llama un escritor, ¿no? Ciertos pecados que son, nos rasgamos la vestidura, porque cuando alguien dice, fulano cayó en pecado, usted ya sabe lo que hizo. ¿O no? ¿Está ahí? ¿Me pusieron una foto acá? Cuando dice, porque tal hermano cayó en pecado, usted ya sabe lo que hizo. Y cuando actuó de forma egoísta, soberbia, arrogante, ¿qué pasó? No, nada. Tiene un problema de carácter el hermano, porque le cambiamos el nombre, ¿o no? Entonces nosotros tenemos bien claras ciertas cosas, el aborto, la homosexualidad, y claro que la palabra habla de eso, pero ¿qué pasa con las otras cosas? ¿Qué pasa con tu impaciencia? ¿Sabías que ser impaciente, como si hubiera alguien impaciente acá? ¿Sabías que eso es, qué cosa? ¿Pecado? No, pastor, pero es un problema de carácter. Pecado es robar, es esto que robaron el banco. No, hermano.
¿Sabías que no alegrarte cuando a tu hermano le va bien se llama envidia y es una debilidad? No, es un pecado. ¿Es así o no es así? Entonces, nosotros a veces nos llevamos demasiado bien con ciertos pecados personales porque no los vemos realmente como los deberíamos ver. No los vemos como algo tan agresivo. Pero estamos en una serie que se llama Visión 2020, Visión para este año que empieza. Y el propósito de la serie es que empecemos el año con la mirada bien ajustada. Y el propósito de mi sermón esta mañana es que empezando este año, y espero que hasta el último día de tu vida, puedas calibrar tu enfoque y puedas aprender a ver al pecado como de verdad lo deberías ver. ¿Alguien me dice amén esta mañana? Que si alguien va a tener el síndrome de Estocolmo en la iglesia, no seas vos. ¿Amén? Que si alguien no va a ser amigo de su pecado, que si alguien no va a ser amistoso y cordial con su pecado, que ese seas vos. ¿Amén? Que aprendamos a ver el pecado como Dios lo ve, que ajustemos nuestra visión. Si no tenemos una visión clara del pecado, entonces corremos el riesgo de ser amigos de nuestros pecados. Usted no va a combatir algo que le parece amigable. No va a combatir con todas sus fuerzas, con toda su energía, con todo su corazón. Usted no va a ayunar, usted no va a orar, usted no va a pedir consejo, usted no va a buscar a alguien para rendir cuentas por su pecado si considera que lo que tiene es simplemente un problema, una debilidad. Pero le hemos cambiado el nombre, le llamamos problema, le llamamos debilidad, le llamamos defecto de carácter, le llamamos error, pero la palabra lo llama pecado. ¿Amén? Entonces nosotros necesitamos calibrar nuestra mirada. El pecado es un amo brutal. Decirle el del lado, el pecado es un amo brutal. Decíselo. Pero no brutal así como dicen los chicos, oh, esa película está brutal. No. Brutal en el sentido de cruel, de sádico. Muy cortita la frase, ¿no? Bueno, dígasela dos más. A ver, el pecado es un amo brutal. Dígaselo, que se acuerde. No es tu amigo. No viene a ayudarte, no viene a ofrecerte nada bueno. Es un amo brutal. Gálatas 3:22 dice, las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Quiero por un momentito en mi sermón hablarte del poder del pecado. Hasta que nosotros no entendemos realmente cuál es el poder del pecado, lo que el pecado puede hacer en nuestra vida, no vamos a tomarlo tan en serio. Hasta que no entendemos el poder que tiene para destruir todo a nuestro alrededor, entonces no vamos a tomarlo con la seriedad que Dios quiere. El pecado tiene poder, el pecado domina la voluntad. Hacemos cosas, ¿vieron esas películas del Holocausto, esas películas donde los nazis tienen a los judíos y los llevan de un lado para el otro y le dicen, bueno, ahora marchen para allá? Y esas personas marchan y uno dice, pero si saben que van a la muerte, ¿por qué siguen marchando? Es que no les queda otra opción. Y los hacen ir a un lugar y los meten en una habitación y después los suben a un tren y parece que no pusieran resistencia. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción, porque esas personas los tienen cautivos, los tienen prisioneros y hacen su voluntad. El pecado domina la voluntad del ser humano. Pablo dice, nosotros todos somos prisioneros del pecado. Está hablando como raza humana. ¿Amén? No quisiéramos actuar de cierta forma, pero ¿qué hacemos? Actuamos así. No quisiéramos decir ciertas cosas, no quisiéramos ver ciertas cosas, no quisiéramos hablar de tal manera, pero lo terminamos haciendo. Eso demuestra que el pecado gobierna nuestra voluntad. No hace falta que te pregunte, pero hay cosas que no querés hacer y las haces. No me haga preguntar, por lo menos haga así. Hay cosas que no querés pensar. No voy a pensar mal de este hermano, pero este hermano bla, 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 bla. ¿Ah? No voy a hacer. Porque hay una fuerza, hay un poder en el pecado que no quiere el Señor que ignores, que yo ignore. El pecado controla nuestra voluntad. No quisiéramos,
pero lo hacemos. Es lo que se enfrenta cada persona que quiere cambiar y se da cuenta que no puede. Dice Romanos 6, 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. La paga que deja el pecado es la muerte. El pecado controla la voluntad. Estoy hablando de las personas sin Dios. Estoy hablando de lo que es el pecado en una persona sin Dios. Y estoy hablando a creyentes esta mañana. Este es un mensaje para creyentes, para hijos de Dios, para la iglesia. Y eso es lo que el pecado hace en los que no tienen a Dios. Y esto es lo que el pecado no debería hacer en los hijos de Dios, porque el Señor ya nos ha librado del poder del pecado. La paga que deja el pecado es la muerte. ¿Saben? Una de las explicaciones del síndrome de Estocolmo es que las personas malinterpretan a los ladrones. Como les dicen, no te vamos a hacer daño, y lo tienen apuntando con un arma, ¿no? No te vamos a hacer daño, y quédate tranquilo que no va a pasar nada, y empiezan no, porque nos dieron comida. No, porque yo tenía frío y me pusieron una campera. Claro, como tienen algunos gestos amables, la persona se olvida de que son unos ladrones que lo tienen ahí a punta de pistola. Y a veces el pecado hace lo mismo. Parece que te ofrece algo bueno. ¿A cuántos les parece que su pecado le ofrece algo bueno? No me mienta, ¿eh? ¿O no? Parece que te ofrece algo bueno, si no, no hubiera tentación. Parece que nos ofrece algo bueno. Parece que en el momento te va a dar algo agradable, pero cuando pasa el tiempo, las consecuencias llegan y las consecuencias son dolorosas. El pecado tiene poder para dominar tu voluntad y el pecado tiene poder para destruir todo en tu vida. El pecado, hermano, destruye todo en tu vida. No creas que vos podés controlarlo, no creas que no es tan grave. El pecado destruye todo en tu vida. ¿Puedes decir amén? Destruye todo. Hasta que no lo veamos con el peligro y la gravedad que tiene, no vamos a pelear contra él como Dios quiere que peleemos. ¿Me siguen? Entonces, cuando vos decís, bueno, no importa, un poco de enojo va a causar que la gente se aleje de vos. A nadie le gusta estar con personas que se enojan por cualquier cosa, ¿o no? Vamos a ir a visitar a fulano. No, basta que no le guste lo que llevamos para tomar o que el mate esté frío, que se enoja, empieza a gritar. No, déjalo solo. ¿Ah? ¿Pasa eso? ¿A quién le gusta estar con alguien que se enoja? ¿A quién le gusta ser parte de un equipo donde hay una persona que nadie la puede corregir? ¿A quién le gusta estar con un autosuficiente? El pecado empieza a lastimar las relaciones, el pecado te hace estar solo, el pecado como la pereza te hace llegar a empobrecer, a tener necesidades. El pecado va a empezar a mostrar unos anticipos de su poder. Pero sobre todas las cosas, hermanos, Romanos 5:18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Amados, el pecado acá trae muerte a las relaciones, a los proyectos, a los planes, a las amistades. El pecado en esta vida trae muerte a un montón de cosas, pero lo más importante de todo es que el pecado trae condenación eterna. ¿Está ahí, iglesia? ¿Qué tan grave es el pecado? No importa qué pecado es, el pecado trae condenación eterna. Amén. Dice, la condenación para todos fue traída por el pecado. Ahora, Romanos 2:5 dice, quiero que escuches bien este pasaje. Perdón. Pues eres terco. ¿Cómo eres? Como eres, dije porque estoy leyendo ahí, ¿no? Pero eres, ¿qué cosa? Terco. Y te niegas a ir a la iglesia y cantar. No. Te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Queridos amigos, si alguien nos está visitando, si alguien está escuchando este mensaje y dice, yo no sé si realmente soy parte de la iglesia, de la fe en Cristo, no lo sé. Bueno, hermanos, la Biblia dice que se acerca un día de juicio. Y las personas no vamos a ser juzgadas ni eximidas. Las personas que sean juzgadas y condenadas no lo van a hacer porque no tuvieron oportunidades, no lo van a hacer porque no pudieron estudiar o porque algo pasó en su familia. Las personas van a ser condenadas por una sola razón y esa razón se llama pecado.
Y la Biblia dice que Noé, cuando fue advertido de la destrucción que venía, él obedeció y empezó a hacer un arca. Dice que fue advertido de algo que no se conocía. Dios le dijo, va a llover y va a llover mucho, como ahora. Va a llover y va a llover mucho. Dice la Biblia que ni siquiera se conocía la lluvia porque solo había un vapor que subía y regaba la tierra como un rocío. Nunca se había visto un diluvio. Sin embargo, Noé creyó y actuó en fe. Pero hubo otros que dijo, Noé está loco, no pasa nada, sigamos comiendo, sigamos bebiendo, sigamos haciendo nuestra vida. Y cuando se largó el diluvio, ya no hubo tiempo para ser salvos. Hermanos, si me estás escuchando esta mañana, amigos, si me están escuchando esta mañana, yo digo, la iglesia tiene un mensaje. Y ese mensaje es que hay un juicio que está cerca. Hay un juicio que se acerca. No podemos jugar con eso, no podemos decir, no importa, sigo mi vida como si nada. El Señor dijo que está establecido un día en el que el Señor va a juzgar con un justo juicio a los pecadores. Así de grave es el pecado. No importa la cantidad, el pecado en singular, el pecado como crimen, todos somos culpables de ese crimen. Y es tan poderoso y tan perverso el pecado que un simple pecado nos condena a la perdición eterna. ¿Somos conscientes que cuando decimos pecado estamos hablando de algo tan destructivo? ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para que el pecado entrara a la humanidad y entrara a la muerte y entrara a la destrucción? ¿Cuántos? Uno. ¿Y cuál fue ese pecado? ¿Matar a alguien? ¿Cuál fue? Comer una manzana o el fruto que sea. Entonces, si nosotros lo evaluamos humanamente, decimos, ¿qué tan grave es comer? No, es que el pecado es grave, hermano. ¿Qué tan grave es que yo mire esto? ¿Qué tan grave es que yo, tome un poco de distancia de tal persona? ¿Qué tan grave es que yo tenga ese sentimiento incorrecto hacia tal? No, es grave porque el pecado es grave. ¿Cuánto necesitamos abrir un poquito los ojos? Que el Espíritu Santo nos abra los ojos al pecado. Es probable, si Dios puso esta palabra en el corazón, es porque es probable que en medio nuestro haya muchas personas que están demasiado de amigos con su pecado y han entendido mal la gracia de Dios. Romanos 2:16 dice, y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿La vida cómo? Ay, decir el de lado, ay. ¿Vos que te creías que borraba el historial? No. ¿Vos que te creías que no te escuchaba nadie cuando hablaba con tu esposa? No. ¿Vos que pensabas que solamente era un pensamiento de odio que tenías? No. Va a juzgar Dios la vida secreta de cada uno. Entonces no importa si es público. Cuando se sabe un pecado hacemos el escándalo acá en la tierra. Se supo el pecado. No. En el cielo se sabe todo, hermano. Y el Señor conoce con qué actitud estás enfrentando tu pecado. El Señor sabe si vos estás peleando de todo corazón contra tu pecado o simplemente te has acostumbrado. Y es como decir, bueno, Él no me molesta tanto a mí, yo no lo molesto tanto a Él. Como esos compañeros de trabajo medios que uno dice, bueno, Él está en su cubículo, yo en el mío. No. La Biblia dice que nosotros tenemos que apartarnos completamente del pecado. ¿Amén? Decí conmigo, el pecado. Levanta el volumen, vamos. El pecado es un amo brutal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Tiene poder para destruir todo en esta vida, tiene poder para llevar a la condenación eterna a los que no se han arrepentido, a los que no han pedido perdón a Dios. El pecado controla la voluntad de la persona. A veces pensamos, qué mala es esta enfermedad, qué malo es aquello, qué malo es... El pecado es lo peor que existe sobre el planeta. ¿Me sigue? No hay algo más terrible que el pecado. Y hermano, sería bueno si tenés una lista de oración, si tenés motivos de oración, sería bueno que además de la casa, del auto, de ese problema de salud, de ese trabajo nuevo que estás buscando, sería muy bueno que incorpores en esa lista de oración que Dios te ayude a vencer tus pecados. Uno dijo amén. Y ya lo debe tener en la lista. Pastor, quiero hablar con usted. No, porque mi hijo, no, porque mi nuera, no, porque el perro, no, porque el trabajo, no, porque el médico. Tenemos que madurar, iglesia. ¿Todo eso es bueno? Claro. ¿Es necesario? Claro. Pero creo que el Señor está despertándonos a ser una iglesia que lo que le importa es ser santa para Jesús. Que lo que le importa es que cuando el Señor nos venga a buscar, no sé si nos va a encontrar 10
10 puntos de salud o no. No sé si nos va a encontrar 10 puntos económicamente o no. No sé si nos va a encontrar con todos los problemas terrenales resueltos, pero que nos encuentre luchando por vivir en santidad. Amén. Que el Señor cuando diga, bueno, llegó la hora, hay que ir a buscar a los míos y envía a los ángeles para que junten a los escogidos de los 4 puntos cardinales, el Señor nos encuentre en nosotros, no viendo cómo hacemos para tener algo más, no, sino cómo hacemos para ser más semejante a Jesús. Amén. Tenemos que aprender a luchar contra el pecado. Domina la voluntad, destruye todo en esta vida, trae condenación eterna. El pecado es, ¿cómo le dije? Brutal. Es un amo brutal. Es así de poderoso. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Cristo nos libró del poder del pecado. ¿Amén? Se lo voy a decir de nuevo porque está como medio, no sé si le agarró la lluvia o no durmió bien con la tormenta. El pecado es un amo brutal. Nosotros no nos podemos librar solos. El pecado destruye todo en esta vida y destruye todo en la vida venidera, nos controla la voluntad, así de poderoso es el pecado, pero Cristo nos libró del poder del pecado. ¿Quiere que se lo diga de nuevo? Cristo te libró del poder del pecado. Dice así el mismo apóstol en Romanos 6, cuando Él murió, versículo 10, cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Amén. Esa voluntad que a vos y a mí el pecado nos gobernaba, a Cristo no lo gobernó. Amén. Él es victorioso. Amén. Ese pecado que a vos y a nosotros nos iba a llevar a la condenación eterna, a Jesús no lo pudo condenar eternamente porque Él jamás experimentó el pecado. Él nunca pecó. Tuvo tentaciones. ¿Se acuerdan cuántas cosas? ¿Se acuerdan en cuánto fue tentado Jesús? En todo. Así que no le diga, ay Señor, no sabes lo que estoy pasando. Sí, lo sabe. ¿No sabes lo que es esta chica o el tema económico o mis padres? No, el Señor fue tentado en todo. Sabe lo que es una traición, sabe lo que es que se junten contra Él, sabe lo que es el dolor físico, sabe lo que es que le mientan, sabe todo. Sabe lo que es que se aprovechen de Él, que estén con Él solo por interés. El Señor lo sabe. Él fue tentado en todo, pero con una diferencia, nunca pecó. Cristo quebró, ¿está ahí? Cristo quebró el poder del pecado. ¿Alguien dice amén a esto? Ese poder que ni vos, ni yo, ni todos juntos podríamos haber quebrado, Cristo lo quebró. Ahora quiero llamar tu atención a una cosa. Dice, murió a fin de quebrar el poder del pecado. Y acá es donde quiero entrar en el centro de mi mensaje. ¿Cómo es que vos y yo podemos ser libres de este síndrome, de esta amistad con nuestro pecado? Simplemente porque un pastor se pare acá y diga, hermano, el pecado es grave. No. Para quebrar el poder del pecado, Cristo tuvo que hacer una cosa. ¿La puede ver ahí cuál es? ¿Me lo puede decir usted? ¿Me lo puede decir usted con todo el corazón, con todo el aire de sus pulmones? ¿Qué tuvo que hacer Cristo para vencer el poder del pecado? Morir. Él tuvo que morir para quebrar el poder del pecado. Para que el pecado ya no te gobierne más. Para que el pecado no te destruya la vida y la eternidad, Él tuvo que hacer una cosa, y esa cosa es nada más y nada menos que morir. ¿Cómo podemos ser librados de esta amistad con el pecado? Hermanos, ¿somos conscientes de lo que el pecado le costó a Cristo? Quiero que pienses un momento. ¿Sabes lo que fue la cruz para Él? Cantamos de la cruz, tenemos algunas cosas anotadas, alguna linda frase en casa quizás de la cruz. ¿Somos conscientes de lo que fue la cruz para Él? La Biblia habla de que lo desnudaron prácticamente. ¿Saben la vergüenza que fue estar colgado en esa cruz? El Hijo de Dios, que se burlaran todos, que lo humillaran. ¿Saben el dolor físico que fue? ¿Saben el dolor espiritual que fue para Jesús? Dice la Biblia que en ese momento Él fue separado del Padre. En el momento que el juicio por tu pecado y el mío caen sobre Jesús, algo extraño pasa. La Trinidad se rompe por un momento y el Hijo le dice al Padre, me has abandonado. No era una sensación. Cristo tuvo que experimentar el abandono del Padre. Imagínense, Juan capítulo 1 dice, Cristo estaba con el Padre estaba con Cristo, Él era la palabra, todo lo que se hizo a través de Él, nada de lo que hizo se hizo sin Él, todo subsiste por Él, estaban juntos, todo lo hacían juntos desde el principio. Y en ese momento, por causa del pecado,
Cristo y el Padre tienen que separarse. Por primera vez en la eternidad, Cristo sabe lo que es estar separado del Padre. ¿Hemos pensado en eso? Los que eran crucificados duraban en la cruz 3 o 4 días. Cristo duró 6 horas. Marcos 15:44, mira lo que dice. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. Hermanos, lo que él vivió en la cruz, la carga del juicio del pecado, fue terrible. Lo que pasó en ese momento, que el cielo se oscureció, que las piedras se partieron, que hubo un terremoto, lo que él sufrió en su cuerpo de carne fue absolutamente estremecedor. Y lo que debiera haberlo matado en 3 o 4 días, lo mató en 6 horas. ¿Saben qué fue? El pecado. No fueron los clavos, no fue la lanza, fue tu pecado, fue mi pecado, fue el pecado. ¿Podemos ver el pecado con la brutalidad que trató a Cristo en la cruz? Decimos, no, porque fue el Padre. Isaías 53. ¿Está acá, iglesia? Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué traspasó a Cristo en la cruz? ¿Qué traspasó a Cristo en la cruz? Nuestras rebeliones. Por causa de nuestras rebeliones, claro, literalmente nuestras rebeliones fueron las que lo traspasaron en la cruz. Dice, fue aplastado por nuestros pecados. ¿Qué aplastó a Cristo en la cruz? Hermano, tu pecado, mi pecado. La pregunta es, ¿podemos nosotros llevarnos bien con algo que le hizo eso a Cristo? ¿Podemos nosotros reaccionar esta mañana de que ese pecado que hasta hoy quizás te parecía inofensivo, te parecía que no era tan grave, comparándolo con lo que hacen otros, comparándolo con lo que te enteraste de no sé quién, te parece que no es tan grave? Hermano, el pecado aplastó a Jesús en la cruz. ¿Podés llevarte bien vos con algo que le hizo eso a Cristo? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. ¿Qué aplastó a Cristo en la cruz? ¿Qué lo traspasó? ¿Qué lo trató con brutalidad? ¿Qué hizo que durara mucho menos que cualquier otra persona que era crucificada? El pecado. Pregunto de nuevo, ¿podemos nosotros ser tan amigables? ¿Estás tratando al pecado en tu vida? Quiero llevarlo a lo personal. ¿Estás tratando el pecado en tu vida con la dureza y la firmeza que esto nos enseña? ¿O estás siendo tolerante? Quizás con alguien que te ha hecho mal, marcas una distancia, no lo querés ver, no querés atender el teléfono, si te pide algo no estás más disponible para esa persona porque te hizo algo. A esa persona la Biblia dice que la tenés que perdonar, amar y abrazar. Pero es tiempo, iglesia, si vamos a caminar este 2020 bien enfocados, tendremos que caminar enfocados en que nuestro pecado es serio. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Serios están ustedes hoy, Hermano, tu pecado es un asunto serio. No tenemos que confundir que la gracia de Dios nos perdonó y eliminó la condenación del pecado con que ahora nuestros pecados sean algo aceptable delante de Dios. Tu pecado no es más aceptable delante de Dios ahora que antes de conocer a Cristo. No lo es. En algún rincón del corazón hay algo de engaño de pensar que como ahora somos hijos de Dios, nuestro pecado ya no le molesta tanto a Dios. Quiero decirte algo, sí le molesta a Dios.
Y más le molesta aún porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Porque nosotros hemos sido liberados del poder del pecado. Y aún así, muchas veces seguimos cayendo. Matías, ¿quiere decir que después de este sermón yo no tendría que pecar nunca más? No, no estoy hablando para que peques o no peques. Estoy hablando de todo mi corazón esta mañana en la iglesia como si estuviera en el living de mi casa hablándole a mi familia. Y te digo, necesitamos crecer en aborrecer el pecado. ¿Quiere que se lo diga de nuevo? Necesitamos crecer en aborrecer el pecado. Tenemos una visión demasiado mundana del pecado. La cultura ya no habla de pecado y nosotros no hablamos de pecado. La cultura borra el pecado. Antes en el Código Penal el adulterio era un delito. Imagínense, no alcanzarían las cárceles. ¿Me sigue? Después se sacó, no, como hay tanto adulterio, saquémoslo del Código Penal, que no sea más un delito. Pero aunque lo saquen de las leyes, aunque lo saquen de todos lados, el pecado sigue siendo pecado. Vivimos en una cultura que ha eliminado el pecado del vocabulario, de todo. No se habla de pecado, se usan otras palabras, pero no se habla de pecado. Y nosotros corremos el riesgo de dejar de hablar de uno de nuestros mayores enemigos, el pecado. ¿Amén? No fuiste salvo, hermano, con oro ni con plata. Fuiste salvo con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre se derramó para perdonarte de tus pecados. A la luz de esto, a la luz de la gravedad del pecado, a la luz del poder del pecado y de la gracia de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros para tener una visión clara de lo que es el pecado? ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar sirviendo al pecado, de no estar siendo demasiado amistosos con el pecado? Quiero darte 2 consejos. ¿Está acá? ¿Me levanta su manito para ver que esté despierto? Quiero darte 2 consejos, muy breves de dar, te va a llevar algo de tiempo ponerlo en práctica, pero quiero darte 2 consejos, lo más práctico que he podido expresarlo. Hebreos capítulo 12, versos 3 y 4. Dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De Cristo. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. ¿Qué es hostilidad? ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa hostilidad? De uno. Agresión. ¿Qué más? ¿Qué es hostilidad? ¿Qué es? ¿Cómo? Humillación. Un trato duro. Exactamente. Dice, piensen en algunas cosas de la hostilidad. No, dice, piensen en qué. En toda la hostilidad que sufrió, que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Miren qué interesante y miren qué práctico esto. Está hablando de la lucha contra el pecado. Está hablando de nuestra batalla contra el pecado. Y dice, hay una forma en la que ustedes van a seguir luchando y no se van a dar por vencidos. ¿Saben cuál es? Piensen en todo lo que Cristo sufrió por ustedes. Cuando vos y yo nos tomamos el tiempo, no solo alguna vez cuando tenemos un problema, cuando nosotros vivimos haciendo memoria. Y hermano, cada vez que participemos de la cena del Señor, pensemos en la hostilidad que Él sufrió. Pensemos en la agresión, pensemos en la humillación, pensemos en el maltrato, pensemos en todas las cosas que dijeron esta mañana. Piensen, decí conmigo, pensar. ¿Qué vas a hacer? Pensar. Dice, piensen en toda la hostilidad que Él sufrió y tuvo que soportar para salvarlos. Así no se van a cansar, así no se van a dar por vencidos. ¿A veces te das por vencido en la lucha contra tu pecado? Yo muchas veces lo he hecho. Muchas veces he dicho, basta, esto ya no va para ningún lado. ¿Te ha pasado eso? Qué solo que me ha dejado, ¿eh? Dejar solo al pastor también es pecado, es grave. Más un día de lluvia. Decí conmigo, voy a pensar. Hay que usar esto que el Señor nos ha regalado, nos ha dado. Hay que pensar. En lugar de pensar, ¡ay, este pecado! ¿Y cómo voy a hacer? En lugar de enroscarnos en pensar cosas que son inútiles, pensemos todo lo que Él tuvo que soportar para librarme de esto. ¿Saben qué, hermano? Imagínense que unos padres, para poder mandar a su hijo a la universidad,
hacen un enorme esfuerzo y duermen pocas horas y los dos trabajan y se privan de cambiar el vehículo, se privan de un viaje, se privan de unas vacaciones para mandar a su hijo a la escuela, a la universidad. Imagínense que ese hijo diga, oh, esta materia es muy difícil. La voy a tirar, porque así dice, ¿no? La voy a tirar, sí, la voy a tirar. La voy a tirar después. Ahora, si ese hijo piensa, se están tocando por allá, rindan la materia. Si ese hijo piensa, ¿qué tiene que hacer? Pensar. Si ese hijo piensa el sacrificio que sus padres están haciendo, va a decir, no es tiempo de ir a jugar a la pelota, no es tiempo de anotarme en tal cosa, no es tiempo de ir a tomar mate en el parque, es tiempo de estudiar. Porque pienso en el sacrificio que están haciendo mis padres para que yo pueda estudiar. Dice, piensen en el sacrificio de Cristo. Entonces no se van a cansar y no se van a dar por vencido. Hermano, te animo de todo corazón. Si hay un pecado que está como gobernando tu corazón, doblegando tu voluntad una y otra vez, yo te animo a que hagas una cosa bíblica. Pensá en la obra de Cristo. Pensá en el padecimiento de Cristo. Cuando la tentación venga a golpear tu corazón y te diga, hacé esto, mirá aquello, decí lo otro, cuando ese pecado recurrente vuelva, yo te recomiendo de parte de la palabra, pensá en todo lo que sufrió el Señor y no te vas a dar por vencido. Vas a decir, voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a seguir peleando, pero yo voy a ser libre del poder de este pecado en honor a aquel que sufrió por mí. Amén. Ahora, si nosotros simplemente decimos, sí, el Señor murió por mí, y no valoramos el sacrificio, ¿por qué creen que Dios hizo algo tan gráfico? ¿Por qué algo tan visible, tan visual? Algo tan cruel como la crucifixión. ¿Por qué Dios lo permitió así? ¿Piensa que es simplemente para humillar? No. Es para que nosotros podamos ver la brutalidad del pecado. Para que nosotros podamos hacernos una imagen, aunque esto pasó hace 20 siglos, podamos entender lo brutal que Cristo sufrió por ese pecado al que a veces le decimos sí. Por esa tentación en la que a veces ya ni siquiera ofrecemos resistencia. Piensen en la hostilidad que Él sufrió. La próxima vez que pienses que no es tan grave tu pecado, yo quiero que pienses en la cruz. Y yo le pido en esta hora al Espíritu Santo que te haga acordar de esto. No me van a querer ustedes después. Le pido al Señor que te haga recordar esta palabra. Y cuando estés ahí frente a la computadora y por entrar a ese sitio que sabes que no tenés que entrar y digas, bueno, pero no es tan grave, me enteré de algunas cosas que son mucho más graves que esta, al final, con todo el estrés y los problemas que tengo, me distraigo un poco. Cuando empiecen a venir las excusas de que no es tan grave tu pecado, yo le pido al Señor que te recuerde esta palabra y pienses, ¿será que yo me voy a dar el lujo de estar haciendo esto? ¿Yo me voy a amigar con el pecado? Siendo que Cristo, para librarme del poder de ese pecado, sufrió lo que sufrió. Yo creo en el poder de la palabra, hermano. No sé ustedes, pero yo creo en el poder de la palabra. Y si dice que pensemos en lo que Él soportó para no darnos por vencidos, yo creo que si vos empezás a pensar de ahora en adelante en lo que Él soportó, vas a empezar a tener victoria sobre tu tentación. Te lo declaro porque lo dice la palabra, ¿amén? Entonces, en lugar de tantos tips y técnicas humanas, necesitamos esto. Número 1, pensá en lo que Él soportó. ¿Amén? Y por último, si te pudieras poner de pie, por favor. Romanos 6, 12 y 13. Yo quiero que prestes atención. ¿Me va a prestar atención? Ya terminamos. ¿Me va a prestar atención a estos 2 versículos que vamos a leer? Quiero que escuches bien los detalles que escribe el apóstol Pablo. No permitan, versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Alguien dice amén a esto? Antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria
de Dios. Número 1, pensar en lo que Él sufrió, pensar en todo lo que tuvo que soportar para librarnos del poder y de la condenación del pecado. Y lo segundo, y con esto termino mi sermón, es esa expresión tremenda y hermosa del apóstol Pablo del versículo 13. Entréguense completamente a Dios. Entréguense completamente a Dios. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Dice, entreguen todo su cuerpo como un instrumento al servicio de Dios. No entreguen ninguna parte de su cuerpo para servir al pecado. No le sirvan más al pecado. Es un amo cruel. Antes de poner su fe en Cristo, ustedes no tenían opción. Solo tenían que obedecer al pecado. Pero ahora en Cristo, el poder del pecado se ha quebrado. Amén. Y el pecado es algo en lo que caemos tantas veces, pero no es algo inevitable. Él no permite que sus hijos tengan una tentación más grande de lo que pueden soportar. De manera que cada vez que vos y yo hemos dicho sí a la tentación, hemos desechado la victoria de Cristo. Porque en el Señor nosotros podemos vencer cada tentación que llega a nuestra mente. Amén. Dice, entréguense completamente. Miren qué interesante. Dice, no usen sus miembros para servir al pecado. Al contrario, en cambio, entréguense completamente para servir al Señor. ¿Saben? Pablo usa la palabra instrumento ahí. Y esa palabra instrumento también significa arma. Está diciendo, antes sus miembros estaban al servicio del pecado. Pero ahora el pecado ya no es más su amo. ¿Recuerdan lo que les dije recién? El pecado ya no es más nuestro amo. El Señor quebró con su muerte el poder del pecado. Él nos hizo libre del poder y de la condenación del pecado. El pecado ya no es más mi amo. Y dice el Señor, no presten su cuerpo como instrumentos para servir al pecado. Esto es estrategia de guerra número 1. Yo creo que en la primera hoja del manual de estrategia de guerra está esto. No le des tus armas a tu enemigo. ¿Me sigue? Dice, nuestro cuerpo como armas en esta batalla espiritual, nuestro cuerpo como armas, nuestros miembros como armas, dice, no se los cedan al pecado para servirle a Él. Y dice, entréguense completamente a Dios. ¿Saben? Además de pensar en lo que Él sufrió, creo que nosotros vamos a ganar mucho terreno este año en nuestra lucha contra el pecado. Si cada día abrimos nuestros ojos y decimos, Señor, que hoy mi cuerpo sirva para tu gloria. Amén. Entonces va a haber un momento en el día donde el pecado quiera pedirte a alguno de tus miembros para servirle a Él. Te va a pasar eso. Entonces dice, ¿no me prestas esos ojos para mi servicio? No, porque yo me he entregado completamente a Dios. Y estos ojos que antes te servían a vos, pecado, para la inmundicia, para la codicia, para desear, para envidiar, estos ojos ahora están completamente entregados a Dios y estos ojos ahora son instrumentos para la gloria de Dios. Y estos ojos ahora, que antes miraban inmundicia, estos ojos ahora buscan oportunidades para ayudar a otros. Estos ojos miran lo bueno. Estos ojos miran la necesidad de alguien para ayudar. Y va a pasar un rato en el día y te va a decir, mira, necesitaría tus manos para mi servicio. Hay alguien con quien quiero demostrar enojo. Hay una impureza que quiero hacer. Hay alguien a quien quiero maltratar. Hay un dedo tuyo que quiero usar para señalar y para acusar a alguien. El pecado va a venir a pedirte tus miembros a su servicio. Pero el apóstol Pablo dice, hagan una cosa. Preséntense completamente a Dios. Pecado, estas manos ya no sirven más para acusar a nadie. Ya no están más a tu servicio. Ahora están al servicio de Dios. Amén. Estas manos ahora sirven para abrazar,
sirven para ayudar, sirven para bendecir, ya no sirven para andar acusando y señalando a los demás, ahora sirven para levantarlas al cielo. Y si voy a levantar un dedo, lo voy a levantar al cielo para decir que por Él ahora vivo, por Él ahora soy lo que soy, por su gracia he vencido cada una de tus mentiras. Amén. Nosotros tenemos que tomar la decisión, hermano, que este año puedas caminar cada día diciendo: Señor, me entrego completamente a vos. Cuando el pecado te diga: ¿me prestás tu boca un rato? La necesito para mi servicio. Esta boca ahora está entregada al Señor. No va a haber más gritos, no va a haber más insultos, no va a haber chisme de lo que hizo el del lado. No. Ya demasiado tiempo, pecado, te presté la boca. Ya demasiado tiempo te presté mis manos. Ya demasiado tiempo te presté mi cuerpo. Ahora mi cuerpo completo, de arriba a abajo, está al servicio de aquel que me amó y que murió por mí. Amén. El pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. Puedo decirte de nuevo esto porque disfruto tanto de decírtelo. El pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. Porque Cristo, cuando murió una vez y para siempre, quebró el poder del pecado con su muerte. Por más tentaciones que vengan, por más pedidos del pecado, préstame tu cuerpo para servirme a mí. Yo creo que hoy le estoy hablando a una iglesia que de ahora en adelante va a decir: mi cuerpo es instrumento para la gloria de Dios. Este cuerpo no se presta más para el pecado. Este cuerpo es dedicado y consagrado para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos tomar decisiones, hermano. Necesitamos ver el pecado como es. Quiero pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y puedas meditar y puedas reflexionar un momento en esta palabra. El pecado es un amo brutal, hermano. No importa que la sociedad no lo mencione más. No importa que en las películas, en las publicidades, en la televisión, aún en los colegios, el pecado haya salido del radar. No importa que ya nadie lo mencione. El pecado, aún desde lo oculto, es un amo brutal. Y el pecado era tu amo y era mi amo. Y estando bajo ese amo, bajo esa esclavitud, como lo llama la Escritura, vos y yo no podíamos librarnos. El pecado gobernaba tu voluntad. El pecado manejaba tu vida. No tenías chance. Algo te defendías con tu conciencia, algo de oposición tenías por vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Pero vos y yo sabemos que antes de Cristo no teníamos defensa contra el pecado. Es un amo brutal. Gobierna y domina la voluntad de los hombres y mujeres en Cristo. Es tan poderoso, es tan destructivo, que lleva a las personas a perderlo todo en esta vida y a sufrir una condenación eterna. ¿Qué tan grave es el pecado, hermano? El pecado es tan grave que la condenación eterna es un castigo justo. Es tan grave, es tan terrible, que decir que las personas por causa del pecado son condenadas al tormento, al dolor y al sufrimiento eterno, no es una condena exagerada, es una condena justa. Así de grave es el pecado. Puedes pedirle al Señor esta mañana que abra tus ojos, que te permita enfocar tu mirada y ver el pecado como verdaderamente es. Creo que todos esta mañana necesitamos volver a ver en toda su crueldad al pecado. Abrí nuestros ojos, Señor. Abrí nuestros ojos. Esa rebeldía, ese egoísmo, esa crítica que sale casi como instintivamente de tu corazón, todo eso entra en la categoría terrible llamada pecado. Y lo más maravilloso de todo es que si somos hijos de Dios, no tenemos por qué obedecer al pecado. Cristo con su muerte nos ha librado del dominio y del poder del pecado. Si hay alguien que nos está visitando por primera vez,
Yo quiero animarte esta mañana para que tomes la decisión más importante de tu vida. La Biblia dice que está establecido de que todas las personas mueren una vez y después de esto el juicio. Sé que se necesita fe para creer esto. Noé tuvo fe en Dios y por esa fe salvó su vida y la de su familia. Yo le pido a Dios que tengas fe en esta mañana, que Él mismo te dé una porción necesaria de fe para que puedas reconocer tu necesidad de ser perdonado. Que puedas reconocer que ese pecado, eso que la sociedad ya no menciona, eso que le llaman simplemente debilidades, problemas, errores, defectos de carácter, Dios lo llama pecado y tiene un efecto destructivo. Sé que ya lo debes haber experimentado en tu vida. Es el pecado lo que destruyó relaciones en tu familia. Es el pecado lo que te hizo hacer esas cosas que si pudieras volver el tiempo atrás no las harías. El Señor dice que nosotros necesitamos ser perdonados, ser limpiados de nuestro pecado. Y dice Pablo, ¿por qué son tercos? ¿Por qué no se quieren arrepentir? ¿Por qué no se vuelven atrás de su pecado? Para que yo los perdone. Por eso esta mañana yo te quiero animar. Si nunca le pediste perdón a Dios por tus pecados, yo quiero animarte para que esta sea tu mañana en la que la sangre de Cristo quiebra para siempre el poder del pecado en tu vida. Que le pidas perdón a Dios, que reconozcas tu necesidad y que le pidas que te ayude para que de ahora en adelante, con su fuerza y con su ayuda, con su palabra, empieces a vencer día tras día el poder del pecado. Y para el resto, iglesia, para los que quizás llevamos 10, 15, 20 años, 40 años conociendo a Jesús, es posible que algo de justicia propia nos haya nublado la vista y nos sintamos buenos, nos sintamos con tanta confianza, tan cerca de Dios. Y es cierto, pero quizás eso nos ha hecho dejar de ver el pecado que hoy golpea nuestra vida con la gravedad que deberíamos verlo. Tu incredulidad es pecado, hermano. Tu apatía a las cosas de Dios es pecado. Tu tibieza espiritual, hermano, es pecado. No robas, sos generoso, no engañas a tu esposa, no maltratas a tus hijos. Pero quiero que veas hoy ese pecado y que lo empieces a ver con la gravedad que Dios quiere que lo veas. Vamos a adorar un momento al Señor y que Él nos ayude a ver cómo tenemos que ver lo que Él dice que es pecado. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos. Probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones, pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús. Si estás dispuesto a hacerlo, hay algunos recursos para vos, escribiendo en la dirección que aparece en pantalla. Prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios.